Bien, buenas noches nuevamente. En esta primera parte de la clase de hoy vamos a desarrollar de manera breve lo que significa el principio de prioridad. Dentro del procedimiento registral, que ustedes ya saben, que consta de 3 etapas, la etapa de la presentación, la etapa de la calificación registral y la etapa de la inscripción. Bien, he tenido problemas con el Zoom. De todas maneras, como les decía, dentro del procedimiento registral, que son 3 etapas, que ya lo hemos estado viendo, la etapa de la presentación, la etapa de la calificación registral, que es la etapa más importante, y la etapa de la inscripción, que también no deja de ser importante, quizás es el corolario de todo el procedimiento, porque con la inscripción es una de las formas de terminar, de finalizar, de finiquitar el procedimiento registral de inscripción. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es que este principio de prioridad para muchos autores aparece tanto en la presentación, en esta etapa de la presentación, junto con el principio de rogación, pero también aparece en la calificación, en la segunda etapa, que es la etapa más importante. ¿Qué es el principio de prioridad? El principio de prioridad básicamente tiene que ver con el tiempo de las inscripciones en el registro. Esa es la idea. Y tiene que ver con un famoso aforismo jurídico que señala en castellano, primero en el tiempo, mejor en el derecho o primero en el derecho. Entonces, el principio de prioridad aparece en esta primera etapa del procedimiento cuando se extiende el asiento de presentación. El usuario, cuando se acerca al registro, cuando comienza a hacer el trámite, cuando va a hacer el trámite en el registro, se acerca a la caja que vendría a ser el diario. En ese momento aparece la rogación, pero también aparece un principio importante que es el de prioridad. Con eso se está determinando el momento del ingreso de este acto o derecho que se pretende escribir y que podría ser en su momento muy importante porque determinaría cuál de ellos tiene un mejor derecho. Se dice que el fundamento de este principio de prioridad es la de solucionar la colisión de derechos. Evidentemente, en la práctica se pueden y aparecen colisiones de derechos, aparecen conflictos de intereses, aparecen litigios que tienen que ver con derechos, que pueden ser derechos ideales, ¿no? Como el derecho, por ejemplo, de autor, o derechos que tienen que ver con la propiedad, con los derechos reales. Pueden ser también derechos personales, pero en este caso fundamentalmente se trata de derechos reales. Entonces, cuando hay colisión de derechos, el principio de prioridad aparece y en ese sentido se va a dar prevalencia o preferencia al acto o derecho que primero ha llegado al registro. En ese sentido, el
los títulos o los derechos o los actos que vienen con posterioridad van a quedar en un segundo plano o van a quedar relegados. Veamos un concepto en la doctrina. En la doctrina del derecho registral, uno de los primeros profesores de derecho registral que comenzó a publicar libros en la década de los 70 y también en los años 80 y que me enseñó en la universidad, además, el doctor Guevara Manrique, señala cuando se habla de este principio que por este principio los derechos que otorgan los registros públicos, dice Guevara Manrique, están determinados por la fecha de su inscripción y a su vez la fecha de inscripción está determinada por el día y hora de su presentación. Ese es el concepto que nos está dando este autor peruano, Rubén Guevara Manrique, en el sentido de que la prioridad es un principio que va a determinar, o sea, la prevalencia de los derechos en función de la inscripción, que a su vez está determinado por la fecha de presentación del título por el diario. O sea, cuando se inscribe un título, los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha de presentación del título. Les doy un ejemplo. Si nosotros hemos presentado, por ejemplo, un expediente, un título en los registros por ejemplo, el día 1 o el 2 de este mes, del 2 de septiembre, y hoy que estamos martes 8, yo inscribo el título en el registro, significa que los efectos de la inscripción no se cuentan a partir de hoy, que es martes 8 de septiembre, sino los efectos de la inscripción registral se retrotraen a la fecha de presentación del título, que ha sido el día 2 de septiembre. Entonces, eso es muy importante para determinar los efectos que nos da la prioridad. O sea, ¿desde cuándo hay prioridad? ¿Desde la inscripción o desde la fecha de presentación del título? La regla general es que los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha de presentación del título. Por eso en los asientos de inscripción se pone siempre la fecha de presentación del título. Y no se cuenta los efectos de la inscripción desde la fecha en que el registrador ha autorizado la inscripción, sino desde la fecha de presentación del título. Entonces, es importante en el principio de prioridad el tema de la inscripción. Y el tema de la inscripción, como les decía, va a producir efectos. Hemos visto que los efectos de la inscripción en las clases pasadas son 4. La publicidad, en primer lugar, la publicidad de los derechos inscritos, la legitimación de los derechos inscritos, la fe pública y también la oponibilidad. Entonces, los efectos que va a producir esta inscripción se retrotraen, es decir, retroceden a la fecha de presentación del título. Esto es muy importante. Entonces, una vez que está inscrito el título, los efectos no corren a partir de la autorización que hace el registrador, sino corre a partir del asiento de presentación que se hace en el libro diario. Entonces,
como les vuelvo a repetir, este principio se resume en este aforismo jurídico de que primero en el tiempo es primero en el derecho o en todo caso más poderoso en el derecho. Los romanos decían prior in tempore potior in jure. Significaba lo que les acabo de decir, que el que llega primero en el tiempo va a ser mejor en el derecho. Hay otro autor peruano también, un registrador público de Tacna, que ha escrito un libro que se llama El procedimiento registral. Este autor señala de que cuando dos o más derechos reales recaen sobre un mismo bien en el sistema jurídico, el sistema, o sea, el sistema jurídico se interesa sobre la compatibilidad o no de los mismos. Lo que pasa es que los derechos reales siempre son erga omnes, oponible a todos, con la excepción de la copropiedad, con excepción del condominio. En ese sentido, es que cuando sobre un mismo derecho real, ¿no?, aparecen dos titularidades, tendríamos que determinar en primer lugar cuál de ellos dos va a tener prevalencia, con la salvedad que les he dicho del tema de la copropiedad. Entonces es importante saber, por un lado, este tema de la compatibilidad o incompatibilidad. Cuando se trata de derechos reales, como por ejemplo el de la propiedad o el de la posesión, que son los derechos reales principales, ahí definitivamente va a primar el tema de la incompatibilidad. O sea, la regla general es que sobre un mismo bien no podría el registro publicitar dos titularidades a la vez, salvo el tema de la copropiedad. El otro asunto que le interesa al sistema es el tema de la compatibilidad, porque puede suceder que existan derechos reales secundarios o lo que se llama también los derechos reales de garantía, como la hipoteca o la anticresis o las garantías mobiliarias, en donde ya no va a haber el tema de la incompatibilidad, sino en este caso va a existir el tema de la compatibilidad y ahí van a aparecer estas dos prioridades que la doctrina y la legislación los regula. Cuando se trata de derechos reales compatibles, o sea, que pueden coexistir dentro del registro, entonces ahí estamos hablando de la prioridad de rango, que está regulado en el artículo 2016 del Código Civil y en el artículo 9 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. En la diapositiva, ustedes pueden leer, no sé si lo pueden leer, en todo caso yo lo voy a leer, los efectos de los asientos registrales, así como la preferencia de los derechos que de estos emana, se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación, salvo disposición en contrario. En este artículo 2016 del Código Civil se está regulando el tema de la prioridad de rango y tiene que ver con los derechos reales que podrían coexistir dentro del registro, con un rango. ¿Y cómo se establece el rango? A través del tiempo, o sea, a través de quién ha llegado primero al registro.
quien ha llegado primero al registro, una hipoteca que ha llegado primero al registro, va a tener prioridad sobre una segunda o tercera hipoteca que podrían eventualmente también ser inscritos dentro de la partida registral, dentro de la partida del inmueble o de la finca. Entonces, ahí estamos hablando de esta prioridad de rango, porque se tratan de derechos reales que pueden coexistir de manera conjunta, porque son compatibles. No son incompatibles en este caso, los derechos reales de garantía, ¿no? Como la hipoteca, la anticresis o la garantía mobiliaria. Entonces, es importante tener en cuenta esto, y porque se trata de las famosas cargas o gravámenes que se inscriben en los registros, que se inscriben dentro de la partida que tiene una finca. En la partida, o sea, en el historial de la finca, en el historial del inmueble, cuando vienen estos tipos de derechos reales para su inscripción, el registrador los va a inscribir y la preferencia lo va a determinar siempre la fecha del asiento de presentación, tal como lo dice el artículo 2016, que tiene relación con el artículo 9 del Reglamento General de los Registros Públicos en su título preliminar. Entonces, en el tema de la prioridad de rango, se trata de derechos o actos compatibles que entran al registro, o sea, que perviven en el registro, y que incluso podrían eventualmente cambiar, modificar. Es decir, puede haber un pacto entre los acreedores hipotecarios para que una hipoteca que tiene un segundo o tercer rango pase a ocupar el primer rango. Existe esa posibilidad de los acuerdos que se puedan dar entre los titulares de estos derechos reales de garantía. Entonces, ¿cuál sería el principal efecto de este principio? ¿Cuál sería el principal efecto de este principio? El principal efecto de este principio es la preferencia del mejor derecho. ¿Y quién va a tener el mejor derecho? Aquel que primero ha llegado al registro. ¿Y desde cuándo se cuenta esta preferencia? Se cuenta la preferencia desde la fecha del asiento de presentación y no desde la fecha de la inscripción del título. Bien, entonces ese es en cuanto a esta prioridad de rango que se establece cuando los derechos que recaen sobre los derechos reales que recaen sobre un mismo bien son compatibles. Sucede muchas veces también que los derechos reales sobre un mismo inmueble sean incompatibles, como les decía. No se puede publicitar o no podrían tener acceso al registro cuando existan dos titularidades. Por ejemplo, el titular A vende a B una propiedad, una de sus propiedades o su propiedad, lo vende el año 2000, pero como la inscripción en el Perú es declarativa, la inscripción en el Perú no es obligatoria, entonces B decide no ir al registro, como era usualmente en el año 2000, donde muchas veces los trámites que se hacían, las transferencias de las propiedades, no estaban amarradas a la presentación del propio notario. Entonces, el usuario, los otorgantes, el comprador, en este caso B,
decía, bueno, yo lo voy a escribir en su momento, cuando tenga tiempo, cuando tenga el dinero para irme al registro. Entonces pasa el tiempo y ya A deja de ser titular extrarregistralmente, porque registralmente B no se ha acercado al registro y no ha inscrito su derecho. Entonces sucede que después de años, en el año 2020, se le ocurre al señor A vender a C su propiedad, esta misma propiedad. Y C, un comprador diligente, se acerca y va al registro e inscribe su derecho. Si B en su momento quiere ingresar al registro, estos títulos, estos derechos son incompatibles porque no obstante que el titular B ha adquirido su propiedad con anterioridad. No podrían coexistir. Es decir, este derecho que ha inscrito el titular C, el segundo comprador, va a tener preferencia, prevalencia en el registro. Solamente eso, o sea, porque ahí hay una colisión de derechos. Los dos tienen derechos sobre la titularidad del bien, pero el que va a tener preferencia y de manera excluyente es el que primero ha llegado al registro en este caso. Si hay un problema judicial entre estos dos compradores, evidentemente quien va a tener las de ganar es el segundo comprador. O sea, no yéndonos más a temas que se podrían complicar si hacemos un análisis más detallado. Pero en principio, el titular, el segundo comprador, en este caso C, que ha inscrito su derecho, en un problema de colisión de derechos, él va a tener la prioridad, no obstante haber comprado con posterioridad esta finca o este inmueble. Entonces, ¿qué nos dice sobre la prioridad excluyente? El artículo 2017 lo regula en el Código Civil y el artículo 10 del Reglamento General dice, no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha. Como ya les venía diciendo, en este caso se trata de derechos que son incompatibles y hay la imposibilidad de que ambos derechos ingresen al registro. Porque no se podría dar la publicidad de titularidades tanto de C como B, que son los compradores del inmueble que era titular el señor A. Entonces, este principio va a solucionar este problema de la colisión de derechos. Evidentemente, en el proceso judicial que estas dos personas podrían tener, o tres, porque están involucradas tres personas, el juez va a tener que tener en cuenta este artículo 2017 y también otros que señala el propio Código Civil con respecto al tema de la solución de del mejor derecho en el caso de los derechos reales y en el caso del registro de la propiedad inmueble. Entonces, en esta prioridad excluyente hay que tener en cuenta que puede ser que el título ya esté inscrito. O sea, puede ser de que el título, o sea, puede ser, aquí se pueden presentar dos casos de acuerdo al supuesto del artículo 10 del título preliminar. Y a su vez, esta redacción genera un conflicto sobre
sobre la existencia de un principio que se llama el principio de impenetrabilidad registral. Para muchos, el principio de prioridad excluyente, el principio de prioridad es sinónimo del principio de impenetrabilidad. Pero la doctrina hace una distinción entre estos principios. Cuando se habla de un título ya inscrito, estamos frente al tema de la prioridad excluyente. Pero cuando se trata de dos títulos que están en carrera, es decir, de dos títulos que han ingresado al registro, en el ejemplo que les he dado de B y C, puede ser de que el año 2020 se le ocurre, el día 8, por ejemplo, hoy que estamos 8 de septiembre, se le ocurre ir al señor B a las 9:50 de la mañana a presentar el título, y el otro esté en la cola, en segundo lugar, y esté a las 9:51. Y comienza esta carrera. Entonces ahí aparece lo otro, dice. No puede inscribirse un título pendiente de inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha. Es decir, en el tema de la prioridad excluyente, porque así lo señala nuestro reglamento, se ve estas dos partes, porque puede ser de que el derecho incompatible con el que pretende ingresar ya esté inscrita, pero puede ser de que existan dos títulos que están en carrera y que uno va a tener siempre la prioridad. ¿Quién? El que ha llegado primero. En este caso, quien ha llegado primero es el señor C. Creo que así les he dado el ejemplo. El señor C es el que llega primero a las 9:50 y el señor B llega a las 9:51. Y ahí hay un tema de prioridad excluyente. Es decir, el registrador al momento de calificar el título no podría inscribir el título. O sea, cuando está en su despacho y se da cuenta que hay dos títulos incompatibles, uno es del año 2000 y el otro es del año 2020, no va a inscribir, por más que sea de fecha anterior, igual o anterior, el título de B, que es del año 2000, porque B ha ido a las 9:51 de la mañana del día 8 de septiembre del 2020. Quien va a tener la prioridad, en este caso, es C, quien ha llegado a las 9:50, y el registrador es el que, o sea, con respecto a este título, es el primero que va a ser trabajado, es decir, el primero que va a ser calificado. Si todo está ok, se va a inscribir. Entonces, el título que ha llegado a las 9:51, que es de B, va a tener que esperar. Y es una espera a veces muy angustiosa, porque puede ser que el título de de C, tenga defectos, tenga problemas y no se llegue a inscribir. Entonces va a ganar prioridad el que ha llegado a las 9:51. Entonces, fíjense que se puede dar esta posibilidad de títulos que están en carrera para una inscripción y títulos que ya no compiten de esa forma, sino que ya hay uno que ha llegado a la meta y otro que está en carrera. Cuando se da esta situación, se habla en la doctrina para muchos de prioridad excluyente. Ciertos autores o algunos piensan que en verdad se trata del principio de oponibilidad. O sea, el título inscrito es oponible a lo no inscrito. O sea, no sería tanto prioridad para muchos autores. Pero vamos a, como lo estamos desarrollando. En este caso, se trata de una prioridad excluyente.
Pero cuando se trata, para un sector de la doctrina, de que los dos títulos están en carrera y ninguno todavía está inscrito, estaríamos hablando del principio de impenetrabilidad. Entonces, se trata, pues, de la imposibilidad del ingreso al registro de derechos o actos incompatibles. Prioridad de rango, derechos compatibles. Prioridad excluyente, derechos incompatibles. ¿Cuál es el principal efecto en el tema de la prioridad excluyente? Es el cierre de la partida registral, que puede ser un cierre definitivo o puede ser un cierre temporal. ¿A qué se refiere cuando decimos cierre definitivo y cierre temporal? Porque puede ser de que suceda en la práctica lo siguiente. El señor, sigamos con el ejemplo de A, B y C. A hace una doble venta, o sea, A le vende el año 2000 su propiedad a B. B tiene su escritura pública en el notario, o sea, su escritura pública, pero lo tiene debajo del colchón, o sea, la ha guardado en su caja fuerte, todo, y no va al registro. Y luego, el año 2020, el señor C con A hacen una negociación, comienzan a negociar. Y en esa negociación, por un tema de asegurar de que no haya problemas, porque se puede dar este tema de la doble venta, ellos hacen un bloqueo de la partida, un bloqueo registral. Cuando se trata de un bloqueo, entonces entra el bloqueo porque están negociando el señor A con el señor C para una futura transacción y cierran la partida de manera temporal. Esto es importante porque puede suceder que el señor B quiere ingresar, pero van a encontrar el bloqueo. Y va a ser muy importante que finalmente se presente la escritura pública de la negociación entre A y C y se inscriba. Fíjense ustedes, entonces ha ganado prioridad. Y ahí, en este caso, el cierre es temporal. Pero cuando ya está inscrito el derecho de C, el cierre es definitivo. Bien, con eso creo que hemos terminado esta primera parte de la clase. Tenemos 1 minuto. Entonces vamos a cortar nuestra clase en estos momentos para luego continuar con la segunda parte.